Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas del segundo año? Vamos a ver hoy un poco de el teorema de Pitágoras. Pero antes de ver ese famoso teorema de Pitágoras, yo quiero hacer justicia a este personaje porque no es lo único que hizo el teorema Pitágoras. Digamos, hacer el teorema de Pitágoras no es lo único que hizo. Es más, ni siquiera fue el primero. Antes ya se conocía este teorema por los babilonios. Esos fueron los primeros. Después también lo usaban los egipcios, también lo usaban los chinos, que era una cultura, como bien dicha, oriental, apartada del mundo occidental. Pero nosotros somos occidentales, vivimos de esa cultura y venimos de esa cultura, entonces para nosotros es el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue uno de los primeros filósofos de los que se tiene información. Es parte de un grupo que se llaman filósofos presocráticos, donde también hay unos que se llaman Anaximandro, Anaxímenes, si no me equivoco, Tales de Mileto, que ese también es matemático, y Pitágoras. Pitágoras de Samos. Samos es una islita que queda... es en el sur de Italia, por decirlo de algún modo. Entonces, esos primeros filósofos se preguntaban por cuál es el principio de todas las cosas. Los filósofos hacen eso, hacen preguntas que no sé si tienen alguna respuesta en particular, pero todos estos filósofos de esa era, la presocrática, antes de Sócrates, no creo que lo hayan estudiado, pero sí haberlo escuchado, seguro que sí. Entonces, todos estos filósofos se preguntan cuál es el principio de todas las cosas. Para uno era el fuego, para otro la tierra, para otro el aire, para Tales de Mileto era el agua, y para Pitágoras, por eso es uno de mis personajes favoritos, ¿cuál era el principio de todas las cosas? El principio de todas las cosas para Pitágoras eran los números. Entonces, él fue el que categorizó los números primos. Además de haber números primos, hay números amigos, números abundantes, números perfectos, que nos enseñan. Después les voy a dejar un link de un matemático español que los explica a todos y muy bien, pero todos usando lo mismo que nosotros vimos antes, divisibilidad en enteros. Ya con eso, más que suficiente. Entonces, Pitágoras hizo una escuela, una famosísima escuela pitagórica, se llama la escuela pitagórica, que era muy prestigiosa, que tenía muchos seguidores y muchos fieles. Se decía que era una escuela, más que una escuela, era una secta, donde, por ejemplo, para ingresar, si querías ingresar, tenías que permanecer 2 años en un voto, digamos, en silencio. Hacer un voto de silencio por 2 años. Para contemplar la vida, observar, aprender a hacer las cosas de otra manera. Por 2 años. Después de 2 años es como que iniciabas en la escuela pitagórica. Y tenía un montón de ritos así bastante raros, que si quieren pueden googlearlo. Algo interesante de Pitágoras, que por ahí sí muchos en esa época distinguían, él no distinguía entre las mujeres y los hombres a lo largo de toda la historia, y hoy también a veces pasa eso, lamentablemente, de la discriminación hacia las mujeres. Pitágoras no distinguía, no discriminaba tranquilamente. Los discípulos y las discípulas podrían ser tanto varones como hombres. Lo importante era poder manejar el conocimiento. Ahora, bueno. Una cosa más súper interesante que va a venir a colación al tema siguiente. Pitágoras tuvo un problema al final de todo. Cuando ahora veamos el teorema de Pitágoras, qué sé yo, van a ver que tuvo un problema y un discípulo de él descubrió ese problema y lo difundió, y Pitágoras lo asesinó. Así que bueno, ese es nuestro amigo Pitágoras, tan simpático. Dicen que lo asesinó. También hay otras teorías que dicen que Pitágoras nunca existió.
¿Cómo saberlo exactamente? ¿Importa mucho? No lo sé. Pero bueno, vamos con el teorema de Pitágoras, que es apasionante. Pitágoras habla de los triángulos rectángulos, por eso acá subrayé el nombre con triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos son aquellos que son figuras planas de 3 lados, un triángulo, que poseen un ángulo recto en ellos. Puede ser así, puede ser así, puede estar rotado, cambiado, es lo mismo. Entonces, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto en ellos, y obviamente estos dos van a ser ángulos agudos, menores que 90, porque la suma de estos tres da 180, por la propiedad que ustedes ya conocen. Entonces, hay nombres particulares en el teorema de Pitágoras. El lado más largo, que lo pueden ver acá, el lado más largo es la hipotenusa. Hipotenusa. Si no saben bien cuál es el más largo, pues son todos bastante parecidos. Lo que pueden decir es el lado opuesto al ángulo recto, la hipotenusa. Y los otros dos son los catetos. ¿Sí? No hace falta que sean de la misma medida, pueden serlo como no, pero se lo denominan catetos. Entonces, ustedes tienen ahí en la fotocopia la página 10, cómo sería la propiedad, pero para que vayan tomando apunte de todo esto, el teorema de Pitágoras exclama y dice una relación que se cumple siempre en todos los triángulos rectángulos. Lo cual es apasionante porque si se ponen a ver, en casi todas las cosas que hay en su casa, hay triángulos rectángulos. Por ejemplo, yo tengo este hermoso libro de Pitágoras. Si lo vemos así, digamos la vista frontal, es un rectángulo. Pero si le trazamos una diagonal, ¿qué queda conformado? Un triángulo con un ángulo recto acá. Un triángulo rectángulo. Lo mismo puede estar acá adentro, en este pizarrón. Si lo dividimos en dos triángulos rectángulos. Lo mismo puede estar, yo ahí tengo un reloj, pero no lo voy a bajar porque tengo miedo de que se me rompa. Pero en todos lados podemos, casi todos lados, obvio no todos, pero podemos encontrar los triángulos rectángulos que sirven para medir las cosas, ¿sí? Los egipcios lo utilizaban todo el tiempo para las construcciones, pero ahora lo voy a dejar más para adelante. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Para que vayan tomando apunte. Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es, en un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, vamos a ponerle nombrecitos a estos, cateto 1, cateto 2. Entonces, lo que quiere decir el teorema de Pitágoras es lo siguiente. Que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a justamente la hipotenusa al cuadrado. Esto es lo que afirma el teorema de Pitágoras, que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Lo cual es increíble porque sabiendo dos datos de ellos, ya sé cuánto va a medir el otro lado. ¿Sabes? Si sé estos dos, yo sé cuánto va a medir la diagonal. Entonces, que la llamamos hipotenusa. Entonces ahora, increíble. Ahora vamos a ver ejercicios, se hacen súper fácil, pero creo que entiendan algo que es elemental. Cuando nosotros hablamos del cuadrado de un número, por ejemplo, ¿saben por qué 2 al cuadrado es 4? Sí, porque 2 por 2 es 4, muy bien.
¿O por qué 3 al cuadrado es 9? Porque 3 por 3 es 9. Perfecto. Ahora, si yo hago, por ejemplo, un cuadrado, me va a salir horrible, pero bueno, ténganme paciencia. Si yo hago un cuadrado de 2 por 2, todos los lados miden 2 porque es un cuadrado, son todos iguales. ¿Cuál es el área de este cuadrado? El área de un cuadrado, ¿cuánto vale? Lado por lado. En este caso, 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4. El área de un cuadrado de lado 3. El área de un cuadrado de lado 3. ¿Cuánto es el área de un cuadrado de lado 3? 9. Lado por lado es 9. Entonces, cuando nosotros hacemos el cuadrado de un número, es como si estuviésemos calculando el área de un cuadrado de ese lado, de esa... Cuando nosotros estamos calculando el cuadrado de un número, es como si estuviésemos calculando el área de un cuadrado que tiene como lado la longitud de él. Qué largo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es apasionante. Voy a demostrarles muy brevemente el teorema de Pitágoras. Se demuestra súper fácil, súper fácil, pero para que se den una idea. Así que bueno, voy borrando y lo preparo bien y se los demuestro. Bueno, tardé una eternidad en hacer esto, pero lo hice con mucho amor o con lo que me quedaba de él. Entonces nosotros vimos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero bueno, vamos a ver eso. Imagínense que tenemos un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado opuesto al ángulo recto, vale 5. Y los otros dos catetos 3 y 4. Entonces, vamos a ver si se cumple esto. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 19 más 16, 25. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 es igual a 25, se cumple. Y si lo prueban con cualquier triángulo rectángulo, van a ver que funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Hay muchas demostraciones. Esta es una, que también les aparece en la fotocopia y por eso opté por dárselas. ¿Qué dice lo siguiente? Hay que hacer 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Un cuadrado de 3 por 3. 3 por 3. Hay que hacer 4 al cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Un cuadrado de 4 por 4. Y va a ser igual a 5 al cuadrado. Un cuadrado de 5 por 5. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que vamos a ponerle unas tildes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo lo voy a poner por acá. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a ver con las otras. Las de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estos 16 deberían entrar por acá. Entonces, bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, ven cómo si yo sumo esto y los pongo acá dentro, se me cumple, digamos, la propiedad del teorema de Pitágoras, y con esto también quedaría demostrado de una manera gráfica. ¿Hay otras maneras? Sí. Y los invito a que busquen, yo les voy a dar también otros videos donde, no hechos por mí, sino hechos por alguien que sabe editar y todas esas cosas, donde hay un montón de demostraciones gráficas donde se cumple y donde se puede ver estas demostraciones. Entonces, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto,
vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de ejemplo y ya con eso terminamos. Por ejemplo, me dice que tengo un triángulo rectángulo que un cateto vale 3 y que la hipotenusa vale 5. ¿Cuánto vale el otro cateto? Entonces yo tengo que recordar la propiedad. Cateto 1 más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, cateto 1, 3 al cuadrado, más un cateto que no sea al cuadrado, más la hipotenusa, que en este caso, ay por favor, vale 5. 9 más C2 al cuadrado es igual a 25. Vamos a despejar cateto 2 como si fuese una X, nuestra incógnita en esta ecuación. Entonces, C2 al cuadrado es 25 menos 9. C2 al cuadrado es 16. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué número multiplicado 2 veces por sí mismo de 16? Y pueden ser 4 y menos 4. En este caso, como estamos hablando de unidades positivas, vamos a decir que la solución negativa queda desestimada. Entonces, lo que pueden hacer es el cateto 2 es igual a la raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, el cateto 2 vale 4. Muy sencillo. Entonces, sería aún más sencillo si, por ejemplo, le dejo un espacio para que copien y pongan pausa. Si yo, por ejemplo, en vez de tener la hipotenusa, yo tengo el otro cateto. Yo sé que ese 1 es 3 al cuadrado. Más 4, que es 4 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. No me dicen el dato de la hipotenusa, me dicen los dos catetos y la hipotenusa no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esto da 9 más 16 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 25 es igual a la hipotenusa al cuadrado. La raíz cuadrada de 25 es igual a la hipotenusa. La hipotenusa vale 5. ¿Está bien? Es sencillo, muy fácil. Ahora, que vamos a ver algunas situaciones particulares donde, digamos, se puede utilizar en la vida real y que los problemas que a ustedes les van a aparecer en la página 11, por ejemplo, lo que tienen que hacer siempre es un gráfico de circunstancia. Por ejemplo, si les habla, no sé, de una mesa rectangular, bueno, dibujo la mesa. Por ejemplo, me puede decir, vamos con otro ejemplo, me puede decir lo siguiente, que hay una mesa que la diagonal, por ejemplo, mide 100 centímetros. Hay una mesa que la diagonal mide 100 centímetros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más nos puede decir? Tenemos una mesa que la diagonal mide 100 centímetros y, por ejemplo, uno de sus lados mide, no sé, vamos a probar. ¿Cuánto puede medir? Puede medir, no sé, 9 centímetros. No, perdón. Me equivoqué. Tenemos, vamos de nuevo, una mesa rectangular, ¿está bien? Que mide, por ejemplo, de diagonal, vamos a poner 100 centímetros. ¿O no? Y luego, ¿cuánto puede medir? Y me dice también un lado de esa mesa. Que podría ser, por ejemplo, si yo... es esto por... Este podría medir 60 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el otro lado? Y bueno, esto es muy fácil. Yo tengo, cuando yo divido un rectángulo por la mitad, se me genera un triángulo rectángulo, donde esto mide 60
y esto mide 100. ¿Cuánto va a medir esto? Y bueno, yo hago 60 al cuadrado, centímetros al cuadrado, más el otro cateto que no sé cuánto vale, al cuadrado, es igual a 100 centímetros al cuadrado. Hacemos las cuentas, despejamos, todo lo mismo. Siempre conviene hacer una figura de análisis de la situación, visualizar dónde está ese triángulo rectángulo y a partir de ahí atacar. Atacar, resolver, usar la fórmula, ¿sí? Todo lo que aprendimos en este pequeño video. Entonces, bueno, no hay mucho más que eso en el teorema de Pitágoras. Vamos a ver que después tuvo un problema, esto de que Pitágoras asesinó a alguien. Se los voy a contar en el próximo video que nosotros tengamos. Así que bueno, ya saben, cualquier duda, consulta, me escriben. Esto empieza en la página 10 y sigue en la página 11 de las fotocopias del cuadrillo que yo les mandé, que está en el material de Claro. Bueno, en la próxima clase de consulta traigan sus dudas sobre estas dos páginas, son muy pocos ejercicios, así que bueno, espero sus dudas, sus preguntas y espero que esto les esté sirviendo para algo. Así que bueno, investiguen sobre Pitágoras, es súper interesante. Súper interesante. Algo que, bueno, se lo mando en otro video. Así que bueno, les mando un beso grande y cuídense mucho. Chao, chao.